Capítulo 1. La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo trágico. El cataclismo se ha producido. Estamos entre las ruinas. Comenzamos a construir hábitats diminutos, a tener nuevas esperanzas insignificantes. Un trabajo no poco agobiante. No hay un camino suave hacia el futuro. Pero le buscamos las vueltas o nos abrimos paso entre los obstáculos. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los firmamentos que se hayan desplomado. Esta era, más o menos, la posición de Constance Chatterley. La guerra le había derrumbado el techo sobre la cabeza, y ella se había dado cuenta de que hay que vivir y aprender. Se había casado con Clifford Chatterley en 1917, durante una vuelta a casa con un mes de permiso. Un mes duró la luna de miel. Luego él volvió a Flandes para ser reexpedido a Inglaterra 6 meses más tarde, más o menos en pedacitos. Constance, su mujer, tenía entonces 23 años y él 29. Su apego a la vida era maravilloso. No murió, y los pedazos parecían irse soldando de nuevo. Durante 2 años estuvo en manos del médico. Luego le dieron el alta y pudo volver a la vida con la mitad inferior de su cuerpo, de las caderas abajo, paralizada para siempre. Esto fue en 1920. Clifford y Constance volvieron a su hogar Gravely Hall, sede de la familia. Su padre había muerto. Clifford era ahora un baronet, Sir Clifford, y Constance era Lady Chatterley. Fueron a comenzar su vida de hogar y matrimonio en la descuidada mansión de los Chatterley, sobre la base de una renta más bien insuficiente. Clifford tenía una hermana, pero les había dejado. Por lo demás, no quedaban parientes cercanos. El hermano mayor había muerto en la guerra. Paralizado sin remedio, sabiendo que nunca podría tener hijos, Clifford había vuelto a su hogar en los sombríos Midlands para mantener vivo, mientras pudiera, el nombre de los Chatterley. Realmente no estaba acabado. Podía moverse por sus propios medios en una silla de ruedas, y tenía otra con un pequeño motor incorporado con la que podía deambular lentamente por el jardín y recorrer la hermosa melancolía del parque, del cual estaba realmente muy orgulloso, aunque fingía no darle gran importancia. Habiendo sufrido tanto, su capacidad de sufrimiento se había agotado en cierto modo. Permanecía ausente, luminoso y de buen humor, casi podría decirse chispeante, con su cara rubicunda y saludable y el empuje brillante de sus ojos azul pálido. Sus hombros eran anchos y fuertes, sus manos potentes. Vestía ropa cara y llevaba corbatas elegantes de Bond Street, y sin embargo, en su cara podía verse la mirada vigilante, la ligera ausencia de un paralítico. Había estado tan cerca de perder la vida que lo que quedaba era de un valor excepcional para él. Era obvio en la emocionada luminosidad de sus ojos lo orgulloso que estaba de seguir vivo tras haber pasado por la tremenda prueba. Pero la herida había llegado tan al fondo que algo había muerto dentro de él. Parte de sus sentimientos ya no existían. Había un vacío en su sensibilidad. Constance, su mujer rubicunda, de aspecto campesino, tenía el pelo castaño, un cuerpo fuerte y movimientos pausados, llenos de una energía poco frecuente. Era de ojos grandes y admirativos, con una voz dulce y suave. Parecía recién salida de su pueblo natal. Nada de esto era cierto. Su padre era el anciano Sir Malcolm Reed, en tiempos muy conocido como miembro de la Real Academia de Pintura. Su madre había sido una de las cultas fabianas de la floriente época prerrafaelita. Entre artistas y socialistas cultos, Constance y su hermana Hilda habían tenido lo que podría llamarse una educación estéticamente poco convencional. Las habían enviado a París, Florencia y Roma para respirar arte, y habían ido en la otra dirección, hacia La Haya y Berlín, a los grandes congresos socialistas, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas sin que nadie se asombrara.
Las dos chicas, por tanto, y desde edad muy temprana, no se sentían intimidadas ni por el arte ni por la política teórica. Era su ambiente natural. Eran al mismo tiempo cosmopolitas y provincianas, con el provincialismo cosmopolita del arte mezclado con las ideas sociales puras. Las habían enviado a Dresde a los 15 años para aprender música, entre otras cosas, y lo pasaron bien allí. Vivían libremente entre los estudiantes, discutían con los hombres sobre temas filosóficos, sociológicos y artísticos. Eran como los hombres mismos, solo que mejor, porque eran mujeres. Patearon los bosques con jóvenes robustos provistos de guitarras, cantaban las canciones de los Wandervogel y eran libres, libres, la gran palabra. Al aire del mundo, en los bosques de la alborada, entre compañeros vitales y de magnífica voz, libres de hacer lo que quisieran y sobre todo de decir lo que les viniera en gana. Hablar era la categoría suprema, el apasionado intercambio de conversación. El amor era un acompañamiento menor. Tanto Hilda como Constance habían tenido sus aventuras amorosas, tentativas, a los 18 años. Los jóvenes con quienes conversaban con tal pasión, los que cantaban con tanto brío y acampaban bajo los árboles con una tal libertad, deseaban, desde luego, una relación amorosa. Las muchachas tenían sus dudas, pero se hablaba tanto de la cosa, parecía tener una tal importancia, y los hombres eran tan humildes y tan anhelantes, ¿por qué no iba a ser una chica como una reina y darse a sí misma como regalo? Así que se habían regalado, cada una al joven con el que tenía las controversias más sutiles e íntimas. Las charlas, las discusiones eran lo más importante. Hacer el amor y las relaciones afectivas eran solo una especie de reversión primitiva y un algo de anticlímax. Después, una se sentía menos enamorada del chico y un poco inclinada a odiarle, como si se hubiera entrometido en la vida privada y la libertad interior de una. Porque, desde luego, siendo chica, toda la dignidad y sentido de la vida de una consistía en el logro de una absoluta, perfecta, pura y noble libertad. ¿Qué otra cosa significaba la vida de una chica? Eliminar las viejas y sórdidas relaciones y ataduras. Y por mucho que se sentimentalizara, este asunto del sexo era una de las relaciones y ataduras más antiguas y sórdidas. Los poetas que lo glorificaban eran hombres la mayoría. Las mujeres siempre habían sabido que había algo mejor, algo más elevado, y ahora lo sabían con más certeza que nunca. La libertad hermosa y pura de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor sexual. La única desgracia era que los hombres estuvieran tan retrasados en este asunto con respecto a las mujeres. Insistían en la cosa del sexo como perros. Y una mujer tenía que ceder. Un hombre era como un niño en sus apetitos. Una mujer tenía que concederle lo que quería, o como un niño, probablemente se volvería desagradable. Escaparía y destrozaría lo que era una relación muy agradable. Pero una mujer podía ceder ante un hombre sin someter su yo interno y libre. Eso era algo de lo que los poetas y los que hablaban sobre el sexo no parecían haberse dado cuenta suficientemente. Una mujer podía tomar a un hombre sin caer realmente en su poder. Más bien podía utilizar aquella cosa del sexo para adquirir poder sobre él, porque solo tenía que mantenerse al margen durante la relación sexual y dejarle acabar y gastarse, sin llegar ella misma a la crisis, y luego podía ella prolongar la conexión y llegar a su orgasmo y crisis mientras él no era más que un instrumento. Ambas hermanas habían tenido ya su experiencia amorosa cuando llegó la guerra y las hicieron volver a casa a toda prisa. Ninguna de ellas se había enamorado nunca de un joven a no ser que ella y él estuvieran verbalmente muy cercanos, es decir, a no ser que estuvieran profundamente interesados. Que se hablaran. Qué asombrosa, qué profunda, qué increíble era la emoción de hablar apasionadamente con algún joven inteligente hora tras hora, continuar día tras día durante meses. No se habían dado cuenta de ello hasta que sucedió.
La promesa del paraíso. Tendrás hombres con quienes hablar. No se había pronunciado nunca, y se cumplió antes de que ellas se hubieran dado cuenta de lo que una promesa así significaba. Y sí, tras la excitante intimidad de aquellas discusiones vívidas y profundas, la cosa del sexo se hacía más o menos inevitable. ¿Qué se le iba a hacer? Marcaba el final de un capítulo. Era también una excitación en sí, una excitación extraña y vibrante dentro del cuerpo. Un espasmo final de autoafirmación, como la última palabra, emocionante y muy parecida a la línea de asteriscos que puede utilizarse para señalar el final de un párrafo, o una interrupción del tema. Cuando las chicas volvieron a casa durante las vacaciones del verano de 1913, Hilda tenía 20 años y Connie 18. Su padre pudo darse cuenta claramente de que ya habían tenido su experiencia amorosa. Pero él mismo era un hombre de experiencia y dejó que la vida siguiera su curso. En cuanto a la madre, una inválida nerviosa en los últimos meses de su vida, lo único que deseaba era que sus hijas fueran libres y se realizaran. Ella no había podido ser nunca ella misma. Era algo que le había sido negado. Dios sabe por qué, puesto que era una mujer con rentas propias e independencia. Culpaba de ello a su esposo, pero en realidad dependía de alguna vieja noción de autoridad enquistada en su cerebro o en su alma, y de la que no podía librarse. No tenía nada que ver con Sir Malcolm, que dejaba que su nerviosamente hostil y decidida esposa hiciera la vida a su manera, mientras él seguía su propio camino. Así que las chicas eran libres y volvieron a Dresde, a su música, la universidad de los jóvenes. Amaban a sus jóvenes respectivos y sus respectivos jóvenes las amaban a ellas con toda la pasión de la atracción mental. Todas las cosas maravillosas que los jóvenes pensaban, expresaban y escribían, las pensaban, expresaban y escribían para las jóvenes. El chico de Connie era de temperamento musical, el de Hilda, técnico, pero simplemente vivían para ellas. En sus mentes y en sus emociones mentales, claro. En otros aspectos estaban ligeramente a la defensiva, aunque no lo sabían. En su interior era también obvio que el amor había pasado por ellos, es decir, la experiencia física. Es curioso la sutil pero inconfundible transmutación que opera tanto en el cuerpo de los hombres como en el de las mujeres. La mujer más floreciente, más sutilmente redondeada, sus jóvenes angularidades suavizadas y su expresión emotiva o triunfante. El hombre, mucho más apaciguado, más introvertido, las formas mismas de sus hombros y sus nalgas menos afirmativas, más indecisas. En el impulso sexual efectivo dentro del cuerpo, las hermanas estuvieron a punto de sucumbir al extraño poder del macho. Pero la recuperación fue rápida. Aceptaron el impulso sexual como una sensación y siguieron siendo libres. Mientras los hombres, agradecidos por la experiencia sexual, entregaron sus almas a la mujer. Y más tarde parecían como quien ha perdido 10 duros para encontrar 5. El chico de Connie podía parecer un poco retraído y el de Hilda algo sarcástico, pero así son los hombres, ingratos y constantemente insatisfechos. Cuando no quieres saber nada de ellos, te odian porque no quieres, y cuando quieres, te odian por alguna otra razón, o sin razón alguna, excepto que son niños enfadados, y no hay manera de contentarlos con nada, haga una mujer lo que haga. Sin embargo, estalló la guerra. Hilda y Connie fueron facturadas a casa de nuevo, después de haber estado allí ya en mayo para el funeral de su madre. Antes de las Navidades de 1914, sus 2 jóvenes alemanes habían muerto. Aquello hizo llorar a las hermanas y amar a los jóvenes apasionadamente, pero poco después les olvidaron. Ya no existían. Las 2 hermanas vivían en la casa de Kensington de su padre, realmente de su madre, y salían con el joven grupo de Cambridge, el grupo que defendía la libertad,
los pantalones de franela, las camisas de franela con el cuello abierto. Una selecta especie de anarquía sentimental, un tipo de voz suave y susurrante y una especie de modales ultrasensibles. Sin embargo, Hilda se casó repentinamente con un hombre 10 años mayor que ella, un miembro mayor del mismo grupo de Cambridge, un hombre con no poco dinero y un cómodo empleo hereditario en el gobierno, que además escribía ensayos filosóficos. Pasó a vivir con él en una casa poco amplia de Westminster y entró en esa buena sociedad de gente del gobierno que no está a la cabeza, pero que son, o pudieran ser, el verdadero poder oculto de la nación. Gente que sabe de qué habla, o habla como si lo supiera. Connie realizaba una forma temperada de trabajo bélico y andaba con los intransigentes de Cambridge, de pantalón de franela, que se reían moderadamente de todo por el momento. Su amigo era un tal Clifford Chatterley, un joven de 22 años, que había vuelto a toda prisa de Bonn, donde estudiaba los tecnicismos de la minería del carbón. Antes había pasado 2 años en Cambridge. Era teniente en un regimiento fino, porque resultaba más elegante burlarse de todo en uniforme. Clifford Chatterley era más clase alta que Connie. Connie era intelectualidad, de buena posición, pero él era aristocracia. No de la grande, pero lo era. Su padre era un baronet y su madre había sido hija de un vizconde. Pero mientras Clifford era de más alta cuna que Connie y más sociedad, resultaba a su manera más provinciano y más tímido. Se encontraba a gusto en el pequeño gran mundo, es decir, entre la aristocracia con tierras, pero se comportaba de manera retraída y nerviosa en ese otro amplio mundo compuesto por las vastas hordas de las clases medias y bajas y los extranjeros. Si ha de decirse la verdad, le asustaba un poco la humanidad de las clases medias y bajas, y le asustaban los extranjeros que no eran de su clase. Era, de alguna forma, paralizante. Consciente de su falta de defensas, a pesar de que había disfrutado de todas las defensas de los privilegios. Cosa curiosa, pero fenómeno de nuestros días. De aquí que la velada seguridad peculiar de una chica como Constance Reid le fascinara. Ella era mucho más dueña de sí en aquel mundo exterior de caos que él de sí mismo. Aún así también él era un rebelde, rebelándose incluso contra su clase. O quizás rebeldes sean palabras mayores, demasiado mayores. Estaba simplemente atrapado en el rechazo popular y general de los jóvenes frente a cualquier convencionalismo y cualquier clase de autoridad real. Los padres eran absurdos, el suyo, tan obstinado, el que más. Y los gobiernos eran absurdos, especialmente el nuestro, de siempre esperar a ver qué pasa. Y los ejércitos eran absurdos, y los carcamales de los generales más aún, especialmente el abotargado de Kitchener. Incluso la guerra era absurda, aunque con la ventaja de que mataba a no poca gente. En realidad todo era algo absurdo, o muy absurdo. Desde luego todo lo relacionado con la autoridad, fuera ejército, gobierno o universidades, era absurdo y no poco. Y en la medida en que la clase gobernante tenía cualquier pretensión de gobernar, era también absurda. Sir Geoffrey, el padre de Clifford, era intensamente absurdo, talando sus árboles y escardando hombres de su mina de carbón para echarlos al fogón de la guerra, y él mismo, tan asentado y patriótico, gastando además en su país más dinero del que tenía. Cuando la señorita Charley Emma vino de los Midlands a Londres para algo de enfermera, hacía de forma sutil bromas constantes sobre Sir Geoffrey y su decidido patriotismo. Herbert, el hermano mayor y heredero, se reía abiertamente a pesar de que eran sus árboles los que se estaban cortando para las tropas francesas. Pero Clifford simplemente apuntaba una sonrisa incómoda. Todo era absurdo, es verdad, pero ¿y si se iba demasiado lejos y uno también llegaba a ser absurdo? Por lo menos la gente de otra clase, como Connie, tomaba en serio algo, creía en algo. Tomaban en serio a los soldados y a la amenaza de alistamiento forzoso y a la escasez de azúcar y caramelos para los niños.
De todas estas cosas, desde luego, las autoridades tenían absurdamente la culpa. Pero Clifford no podía tomar esto en serio. Para él las autoridades eran ridículas, no por el caramelo o los soldados. Y las autoridades se sentían absurdas y se comportaban de forma un tanto absurda. Y todo era momentáneamente como el cumpleaños del tonto del pueblo. Hasta que las cosas fueron allí a más y Lloyd George vino a salvar la situación. Esto llegó a superar incluso el absurdo. El joven rebelde dejó de reírse. En 1916, Herbert Chatterley murió en la guerra, así que Clifford se convirtió en heredero. Incluso esto le aterrorizaba. Su importancia como hijo de Sir Geoffrey y criatura de Grouby le había llegado tan a la raíz que nunca escaparía de ello. Y sin embargo, sabía que también esto, a los ojos del vasto mundo en ebullición, era absurdo. Heredero ahora y responsable de Grouby, ¿no era horrible y espléndido y al mismo tiempo, quizás, puramente sin sentido? Sir Geoffrey no tenía sitio para el absurdo. Estaba pálido, en tensión, remetido en sí y obstinadamente decidido a salvar a su país y su propia posición, fuera con Lloyd George o cualquier otro. Tan desconectado estaba, tan divorciado de la Inglaterra que era realmente Inglaterra, tan extremadamente incapaz, que incluso tenía buena opinión de Horatio Buttermilk. Sí, Geoffrey defendía a Inglaterra y a Lloyd George como sus antepasados habían defendido a Inglaterra y a San Jorge, y nunca supo darse cuenta de la diferencia. Así que Sir Geoffrey talaba los árboles y defendía a Inglaterra y Lloyd George e Inglaterra. Y quería que Clifford se casara y tuviera un heredero. Clifford creía que su padre era un anacronismo sin remedio. Pero, ¿en qué estaba él ni un centímetro más adelantado? Excepto en un impaciente sentido de lo absurdo de todo y del supremo absurdo de su propia posición. Porque, quieras o no, tomó a su título y a Grouby con la mayor seriedad. La divertida exaltación ya no estaba presente en la guerra. Había muerto. Demasiada muerte y horror. Un hombre necesitaba apoyo y consuelo. Un hombre necesitaba tener un ancla en el mundo de la seguridad. Un hombre necesitaba una esposa. Los Chatterley, 2 hermanos y una hermana, habían vivido curiosamente aislados, encerrados uno con otro en Grouby, a pesar de todas sus relaciones sociales. Un sentido de aislamiento intensificaba el lazo familiar, un sentido de la debilidad de su posición, un sentido de inermidad a pesar de o a causa de la tierra y el título. Estaban al margen de aquellos Midlands industriales en los que pasaban sus vidas, y estaban al margen de su propia clase a causa de la naturaleza retraída, obstinada y taciturna de Sir Geoffrey, su padre, de quien se burlaban pero al que estaban tan apegados. Los 3 habían dicho que siempre vivirían todos juntos, pero ahora Herbert había muerto y Sir Geoffrey quería que Clifford se casara. Sir Geoffrey apenas lo mencionaba, hablaba muy poco, pero su insistencia muda y taciturna en que así fuera hacía difícil la resistencia de Clifford. Pero Emma dijo no. Era 10 años mayor que Clifford y para ella su matrimonio sería una deserción y una traición a lo que habían defendido los jóvenes de la familia. Clifford se casó con Connie a pesar de todo y pasó un mes de luna de miel con ella. Era el terrible año de 1917 y estaban tan unidos como 2 personas juntas sobre un barco que se hunde. Él era virgen al casarse y la parte sexual no significaba mucho para él. Se entendían muy bien, él y ella, aparte de esto. Y a Connie le encantaba moderadamente aquella intimidad que estaba más allá del sexo, más allá de la satisfacción de un hombre. En todo caso, Clifford no buscaba simplemente su satisfacción, como parecía suceder con tantos hombres. No, la intimidad era más profunda, más personal que eso.
y el sexo era simplemente un accidente o un anexo, uno de los procesos orgánicos curiosamente caducos que persistían en su propia chabacanería, pero que no eran realmente necesarios. Connie, sin embargo, quería tener hijos, aunque solo fuera para fortalecer su posición frente a su cuñada Emma. Pero a principios de 1918 enviaron a Clifford destrozado a la patria, y no hubo hijo, y Sir Geoffrey murió de desazón.